Muy buenas, buenas. Bienvenidos a otro episodio de EduAction, su podcast de educación a todo nivel. Hoy tenemos una gran invitada, Sonia Rodríguez. Ella es especialista en procesos, innovación, tecnología. Ella es asesora de negocios, especialista en transacciones de bolsa, en criptos. Así es. Bienvenida, Sonia. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Esta invitación es particularmente especial para mí. Les decía pre-ingreso a este super podcast que el tema de la educación es un tema fascinante para mí, que creo que tenemos muchísimo por hablar, ¿no? Entonces, súper interesante. Gracias por la invitación. No, Gracias. a ti. Cuéntame cómo se digiere ese tema de lo que es innovación, procesos y tecnología. Cuando hablamos de procesos, ¿a qué nos referimos? Bueno, yo voy a dar un pasito antes y te voy a contar cómo veo yo el tema de procesos frente a todo el tema empresarial. Inclusive lo puedes llevar a lo que son proyectos personales cuando uno los desarrolla, porque todo finalmente se vuelve en un tema de cumplir objetivos, ¿ok? Claro. Yo creo que existen 3 pilares fundamentales dentro de las organizaciones, que son personas, procesos y plataformas tecnológicas. De hecho, son los 3 pilares fundamentales que se trabajan cuando tú vas a hacer procesos, por ejemplo, de transformación digital dentro de las organizaciones. El tema de procesos es todo aquello que me permite hacer la parte de planificación de una forma organizada. Sin embargo, fíjate que sin las otras 2 aristas, hoy en día queda como un hueco vacío, ¿no? Luego está la parte de plataformas tecnológicas, que mucho se ha hecho con respecto a eso, y en mi caso, pues, es un orgullo para mí como tecnóloga ver los pasos agigantados que se han dado en términos tecnológicos, sobre todo hoy en día con la parte de inteligencia artificial, con la parte de IoT y muchas otras cosas que se están haciendo. Pero me voy a ir al pilar fundamental de todo, ¿no? Las personas. Claro. Y es que nosotros con mucha frecuencia decimos dentro de las empresas, las personas son el patrimonio más importante de una organización, pero es cliché, realmente, es cliché. No lo aplicamos, de verdad. Y a mí me encanta tomar este pilar como realmente el principal, porque es que de verdad lo es. Y los procesos simplemente son esa parte de preparación, pero las personas son aquello que no podemos reemplazar. No importa cuánta inteligencia artificial le apliquemos a la tecnología, no importa cuántas herramientas de colaboración tengamos hoy en día, las personas van a hacer algo que nadie más puede reemplazar y que ningún objeto puede reemplazar. Es que son herramientas. Exacto. Y quien necesita programar esas herramientas, quien necesita organizar correcto. esas herramientas, es el capital humano. Total, pero inclusive más allá, nosotros pensamos y sentimos. Claro. Somos capaces de razonar. Entonces, ¿cómo veo yo la unión de esas 3 cosas? Simplemente apalancar la tecnología en unos procesos bien establecidos para que la tecnología haga ese trabajo repetitivo y tonto que sí puede hacer una máquina, como redactar un correo electrónico, como enviar una información, como compartir o tener, digamos, disponible los datos, y traer a las personas sobre la mesa a hacer aquello que sabemos hacer diferente. Pensar, analizar y traer ideas. Si te das cuenta, hoy en día nos enfrentamos a muchos retos dentro de la sociedad. Nos dicen que todo es muy fácil, o al menos eso muestran las redes sociales, ¿no? Entonces nosotros vemos muchos influencers, nosotros vemos mucha gente compartiendo información. Yo particularmente lo veo en ambas aristas, tanto en la tecnología como en las inversiones. Tú ves gente que se dice llamar traders, pero que duran muy poco en el mercado porque son picos, son especulaciones, pero muy pocas veces nos sentamos a estudiar lo que debemos hacer, a leer lo que debemos hacer, a entender lo que debemos hacer. Tenemos que
prepararnos para una sociedad que tiene que estar lista para desaprender procesos a una velocidad abismal y aprender nuevas cosas. Y no nos estamos enfrentando a una sociedad que está capaz de hacer eso. Hoy en día ese hueco en la educación es enorme. Precisamente ahora que hablas de las redes sociales y de la innovación, es verdad que cuando uno se va a las redes sociales, todo es bello, todo es bonito, nadie tiene un solo problema. A nadie se le rompe una uña, un dedo, un pie, nada, no pasa nada, no llueve, todos los días son soleados y con un clima perfecto. Qué bueno, pero ¿cómo podemos ir a la realidad entre manejarnos con las redes sociales y la innovación tecnológica para aprender, para ver cómo podemos ir un poco más allá? Mira, yo creo que si hablamos de los jóvenes que vienen en camino, los que estamos en unas generaciones un poco más adelantadas, tenemos una responsabilidad enorme y es empezar a cambiar hábitos dentro de nuestros jóvenes y dentro de nuestros niños. Sin duda alguna, eso que dices es perfecto y yo lo tomo a risa o a chiste, el muy nombrado caso de Shakira últimamente, ¿no? Pero fíjate que uno de los paradigmas que rompe esta criatura es mostrarle al mundo una artista humana. No importa el trasfondo, una artista humana que tiene problemas, que llora, que se enfrenta, que se deprime. Hoy estamos llamados como sociedad, sobre todo la generación, como te digo, de nosotros en adelante, a hacer cambios importantes y a crear hábitos diferentes en nuestros muchachos, en nuestros jóvenes y en nuestros niños particularmente. Crear hábitos de lectura, de estudio, de investigación. Yo soy fanática, pero fanática enloquecida de Albert Einstein. Y a él se le atribuye una frase, yo no he logrado saber si es verdad o no, pero él decía, o dicen que decía, que locura era hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Cada día son menos los libros que se imprimen y más los libros digitales que salen a la calle. De hecho, nos hemos acostumbrado a escuchar los libros en lugar de leerlos. Estamos creando generaciones que ni siquiera tienen la cultura de entender si están escribiendo correctamente. Ya no vemos filósofos, poetas saliendo para la calle porque quizás puede parecer ridículo. Salen para la calle más artistas que geoquímicos. Creamos más... No, es impresionante. Es que es cierto. Entonces, mi mensaje de hoy es llamar a que seamos nosotros los que invitemos a hacer esos cambios generacionales. Es importante, porque esa generación hoy en día está escogiendo nuestros gobiernos, está creando una cultura, está siendo partícipe de la sociedad y estamos abriendo brechas que son irrecuperables, como la capa de ozono, o que nos va a costar mucho tapar. Pero fíjate algo, yo tengo 3 hijos en adolescencia. Facilito. Pero en realidad, yo lo que veo desde mi lado es que les queda muy poco tiempo para pensar, razonar, para tomarse un pequeño espacio y leerse un libro. Y cada vez las costumbres, lo que deben hacer, los aleja de ese espacio de darse a ellos mismos para poder leer, así sea la etiqueta del pote de champú. Porque las obligaciones que en este caso de esta ciudad, hay un pensamiento para mí errado, pero es muy generalizado, de hay que mantenerlos ocupados, porque si no van a estar en la calle buscando cosas malas que hacer. Y en realidad me parece a mí que no es tan así. Yo lo puedo mantener ocupado a un muchacho, un niño, pero en una actividad deportiva, leyendo un libro, dándole un libro, el que sea, buscándole de manera recreativa. Pero no dándole tareas, después de que salen a las 4 de la tarde de clases y que tengan tareas todos los días hasta las 11 de la noche. De acuerdo. No les da tiempo de ser niños, de jugar,
de buscar el interés de algo, de ser curiosos en temas. Y eso ahí se les va quitando ese tiempo, ese espacio, para que entonces cuando uno como padre le quiera decir, mira, oye, mira, intenta leer este libro, me parece que es divertido, me parece que puede ser algo. De acuerdo. No tengo tiempo. ¿Qué edades tienen tus hijos? 17, 15 y 12. Yo, wow. Wow. Suave. Está breve el problema. Bueno, la situación a resolver. Mira, yo sí soy una lectora empedernia, soy adicta a la lectura. De hecho, mucha gente lee para dormir, yo no puedo leer de noche porque me quedo pegada leyendo, evito hacer eso. Hay un libro que a mí me encanta y por cierto se ha vuelto de moda últimamente, o volvió a estar de moda, que se llama, ¿cómo se dice en español? Hábitos atómicos, se llama el libro. Okay. Y a mí me encanta ese libro, sobre todo en la introducción, porque él da un ejemplo que responde a eso que me acabas de decir. Y él dice, si yo tengo un avión parado en pista y lo giro 2 centímetros, solo 2 centímetros, o sea, su trompa la giro 2 centímetros, si ese avión iba a Nueva York, va a llegar a Washington. Y ciertamente es retador hoy en día como padres, en mi caso como tía, o como guía, porque a mí me encanta enseñar, está en mi ADN y eso es lo que yo hago hoy en día con mi compañía, no solo desde el punto de vista de consultoría, muchas veces en mi podcast invito a la gente a que me llame, que me pregunte, que no necesariamente todo tiene un valor económico, que a mí me encanta compartir el conocimiento, ¿no? Si nosotros dedicáramos 15 minutos del día a construir un hábito diferente con seguridad, si decidimos, por ejemplo, aprender inglés en un año, estaríamos muchísimo más avanzados. Pero volvemos a lo que te decía al principio, como nos encontramos en una sociedad que se rinde tan rápido porque todos los resultados esperan conseguirlos de forma inmediata, no construimos ese hábito. Si nos sentáramos con nuestros muchachos en conjunto a leer 15 minutos o a escuchar el libro 15 minutos, estaríamos construyendo un hábito que de seguro en 6 meses va a ser diferente, en un año va a ser mejor. Ese libro es ideal porque muestra la construcción inclusive de equipos deportivos que venían de ser nadie a llegar a ser campeones del mundo. Entonces creo que ahí radica la diferencia, en dar esos pequeños pasitos, en entender que si giramos solo 2 centímetros el avión, vamos a llegar a una ciudad totalmente diferente que están separadas a miles de kilómetros unas de otras. Entonces creo que allí empieza el tema, a poder compartir. Y en tu caso, pues tienes la fortuna de estar al frente de instituciones educativas impresionantes, o sea, tienes acceso a mucha información y también tenemos que entender, y esto también es un mensaje que yo le doy a diario, sobre todo, por ejemplo, a mi hermano con mi sobrina, los muchachos de hoy en día no hacen lo que uno les dice, hacen lo que uno hace. Ellos copian patrones. No importa cuánto le digas, lee. Si no te ven a ti leyendo, no lo van a hacer. Y no lo digo por ti, digo generalizado, sí, el tema. En general, creo así. que ese es el tema. Si yo salgo a hacer ejercicio 15 minutos al día o trato en mis 3 comidas de comer saludable, voy a bajar de peso. Así no lo quiera, voy a estar saludable, voy a estar bien. ¿Eso sí fue conmigo? No, tampoco. Entonces creo que es un tema de dar esos pequeños pasitos. No sé cómo lo ves, pero lo veo de esa manera. No, sin duda. No hay mejor forma de guiar que con el ejemplo. Así es. Y de enseñar en general. Es que, vuelvo y repito, a mí me causa mucha preocupación el tema de no darle espacio a esa generación, que en mi caso yo tengo muy cercana en mi casa, pero es que para todo cada vez tenemos menos tiempo, entre comillas, ¿no? Sí. Cada quien hace su tiempo y busca su agenda, pero tenemos que parar en ciertos momentos, pensar y ver cómo hacemos las cosas. Hay una frase que oí hace tiempo y puede sonar contradictoria, pero alguien me dijo, no trabajes mucho porque no te da tiempo para hacer dinero.
Es cierto. Y es que tienes que pensar, tienes que reflexionar en algunas cosas, tienes que ver en qué has caído, cómo has errado y cómo corregir. Y Totalmente esos de acuerdo. son espacios de tiempo para uno mismo, para reflexionar, para poder accionar después. Ujú. Pero tenemos que tener ese tiempo. Y sobre todo, esta generación de la que te hablo, porque como también oí, ellos tienen que tener tiempo para ser niños. Tienen que caminar descalzo sobre la grama, ver cómo se siente la Sí. grama, la tierra, qué se siente montarse en un árbol, a bajar un mango, pero no solamente de ir al supermercado y pagar $3 por un mango. Totalmente de acuerdo. También parte de nosotros, por eso te digo, también parte de nosotros. Es decir, de agarrar a esos muchachos de la mano e irlos acompañando en el tema, ¿no? Yo, bueno, ya dije anteriormente, ¿no? Yo soy adicta a la lectura. A mí me encanta el libro del Principito, ¿no? Creo que no es un libro hecho para niños, ¿no? Creo que es un libro que uno debe leer de adulto por la cantidad de enseñanzas que te deja. Pero fíjate que yo he vivido algo curioso con mi sobrina. Yo tengo una sobrinita de 9 años, Sofía Valentina. Y Sofía me ha pedido el Principito en todas sus versiones, ¿no? Y entonces, en algunas oportunidades, porque es que el tema también viene de nosotros, no solo ellos están ocupados, vivimos Sí, claro. tan atareados el día a día que no nos damos cuenta, no nos percibimos y se nos olvida, y esto es súper importante, que no estamos viviendo un día más, que estamos viviendo un día menos. Así es. Y yo me siento con ella para ver si ella ha logrado entender el libro. Y a veces me da unas enseñanzas que yo digo, wow, wow. En El Principito se habla, por ejemplo, él conoce un zorro en el camino y el zorro le dice en alguna oportunidad del libro, si tú me dices que vienes a las 4, yo estaré esperándote desde las 3. Y cuando yo le preguntaba, ¿qué enseñanza te deja eso? Ella me responde a sus 9 años, lo valioso y lo importante del tiempo y de ser diferente a los demás, de que no importa que hayan 1000 zorros, como dice el libro, si yo soy para ti, porque me educaste para estar cerca de ti, yo voy a estar esperándote. Entonces empiezas a transmitirle cosas diferentes y ella lo vio como un juego y lo vio como un entretenimiento, pero empiezas a dejar esas cosas en sus cabecitas que al final la forman, que al final hacen que ella vaya a ser seguramente una joven consciente de la importancia del tiempo, respetuosa del tiempo de los demás, pero que también va a entender el valor de un círculo que es importante, que mi familia es importante. Aunque papá y mamá se parezcan al resto de la gente, son papá y mamá. Se merecen mi respeto, merecen que yo sea diferente con ellos, porque como al zorro me domesticaron para eso. Entonces creo que allí radica el tema, ¿no? Wow. En dar esos pequeños pasitos y en hacer las cosas diferentes. Ahora, ¿cómo crees tú que podemos aplicar la tecnología y la innovación a ese aprendizaje para estas futuras generaciones? De mil maneras, de mil maneras. Mira, te voy a dar un ejemplo. Te hablaba de los audiolibros. O sea, eso es un avance importante en la tecnología. Estamos frente a un ecosistema muy poderoso, ¿no? Yo utilizo dispositivos de varios fabricantes, pero sin importar cuáles sean. Si yo llego a mi casa, mi televisor es una Alexa, y yo le digo, Alexa, enciéndete y muéstrame YouTube, el YouTube me va a mostrar ese mismo contenido que yo he estado revisando en mi smartphone, sin importar que el smartphone no tenga nada que ver con el mismo fabricante. ¿Qué quiere decir esto? Que todas mis preferencias están disponibles a la mano, que todo está disponible, que si yo vengo y utilizo herramientas de inteligencia artificial, él me va a construir información que yo necesite a la mano. Y te voy a dar un ejemplo. Si hoy en día hay elecciones en un país, los muchachos a partir de los 18 años son votantes, ¿correcto? Sí. Listo. Te invito a que agarres 10 muchachos en las próximas elecciones y les preguntes por quién van a votar. Seguramente ellos tienen una elección y la tienen clara. Seguramente será la de la sociedad de moda. Pero cuando tú les preguntes cuál es el plan de gobierno,
ninguno se lo ha leído. Así es. Pero si tú te volteas y le preguntas a tu herramienta de inteligencia artificial, oye, ¿me puedes compartir o hablar sobre el plan de gobierno del presidente? Te lo va a decir. No te tuviste que esforzar. Para eso es que sirve la tecnología. Ahora, el procesamiento de la información que ellos nos entreguen sí está en nosotros. Claro. El análisis está en nosotros, ¿no? El conocer de conceptos importantes sí está en nosotros. El entender y hacerle entender a los muchachos cosas valiosas como el valor del dinero en el tiempo, como el respeto por los demás, como el encajar en una sociedad, no por cumplir patrones, sino por al menos tener unos estándares que nos permitan convivencia, ¿no? Que entendamos que no es capricho, no hacer ruido a las 11 de la noche, sino que el resto de la gente trabaja, ese tipo de cosas. Entonces, las herramientas tecnológicas para lo que sirven, para esas tareas repetitivas. Es que no tengo tiempo, es que no tengo un minuto, te pones en el carro, pones el smartphone y le preguntas a tu herramienta de inteligencia artificial, ¿cómo va a estar el día de hoy? Cuéntame el tráfico, ¿cuáles son los indicadores económicos? Y ellos te lo van a responder todo. Es un minuto. Yo creo que, o sea, para empezar tienes razón, pero yo creo que habría que agregarle quitarle el castigo en el aula para usar esas herramientas. Totalmente. Porque estamos queriendo enseñar para el 2023 e inclusive para muchachos que van a salir al campo laboral en el 2028 o 2030 con herramientas de 1930. Y eso es lo que debemos cambiar, creo yo, en cuanto a enseñanza, básicamente, ¿no? En cuanto a enseñanza en el aula. Ya después se va derivando muchas cosas, se va desviando en aristas, en cómo hacerlo, en qué herramientas, en qué poder enseñar con qué herramientas, qué es mejor. Pero es muy valioso el poder usar las herramientas hoy en día. Sí. Las usamos nosotros para trabajar día a día, Sí. en el teléfono, en una tablet. Y como tú acabas de decir, llegas a la casa y quieres saber de algo específico y utilizas esas herramientas en el televisor, en el teléfono, en cualquier herramienta tecnológica que uno tenga a la mano, que ellos la tienen, que muchas veces usan solamente para distracción, pero que también debemos de guiarlos para que usen esas herramientas para el aprendizaje. Adecuada. Totalmente de acuerdo. Sí, el reto que se enfrentan ahora las instituciones educativas es enorme. Tuve una formación particular. Bueno, yo he vivido varias cosas en lo personal que me llevaron a no graduarme muy joven, pero tuve la oportunidad, bueno, desafortunadamente no tuve la oportunidad de estudiar en mi país porque me tuve que ir muy joven. Por eso no me gradué en la Humboldt, pero tuve la oportunidad de estudiar en Colombia, en Bogotá. Y cuando tuve que analizar en qué universidad estudiaba desde mi primera carrera, la ingeniería, tenía muchas oportunidades, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, sin desmeritar, ¿no? Los Andes, las Javerianas, o sea, era buena estudiante y tuve la oportunidad de haber escogido cualquiera de ellas. Yo decidí escoger una universidad en particular, se llama la Universidad de Anne, porque me parecía retador el hecho de que iba a estudiar una carrera absolutamente matemática, porque me gustan mucho los números, pero que me forzaba al tema de innovación. Ellos son como líderes en ese tema. Y yo veía materias como pensamiento estratégico y al principio tú como estudiante dices, pero Dios mío, qué desespero, qué fastidio, ¿esto qué tiene que ver con la ingeniería? ¿Yo para qué voy a utilizar esto? Pasa. Y hoy en día les agradezco enormemente. Ellos tienen esa formación en innovación y transformación que, lo que te digo, trae a los profesionales del mañana, a sus carreras de hoy, a hacer cosas disruptivas en términos de cómo salir a pensar, a analizar, a estudiar situaciones y no necesariamente a sacar los cálculos matemáticos únicamente. Eso es un bonito mensaje que me entregó la universidad, que yo hoy tengo la oportunidad de compartírselos a muchos y que yo invito a quienes, como tú, tienen esa fortuna maravillosa de estar liderando temas educativos en el mundo, a que nos tomemos un momentico para analizar esos pensum que hoy en día estamos compartiendo con los muchachos.
Oye, que hagamos cosas que cambien el tema, que entendamos que esto no es solamente de bits y bytes, que necesitamos crear generaciones que no quieran ser simplemente influencers. Sí, y básicamente tú lo acabas de mencionar, el tema de los pensum es muy importante, porque uno cree que es solamente en nuestros países que son tercermundistas y que están atrasados. Es increíble cómo en todas partes hay un atraso que no sé si es por miedo a innovar, por miedo a cambiar o por costumbre, simplemente, de que volvemos a lo que comentábamos antes. Queremos enseñar para el futuro como estamos enseñando desde hace 100 años Totalmente. o más. Seguimos en salones, en aulas de clase, con pizarra, con tiza, inclusive en algunos casos, o marcador, es lo mismo, mientras que poco escribimos hoy en día a mano. Total. Vamos a utilizar un poco más las herramientas tecnológicas, vamos a ver cómo enseñamos a que aprendan, cómo enseñamos a pensar, pero nos quedamos estancados en la costumbre, en lo antiguo. Sí, así es, así es. Ahora vamos a dar un brinquito de edad. Así es. Pequeño brinquito de edad para gente como uno. Cuéntame me intriga mucho la bolsa de valores, las transacciones en bolsa, las cripto. Sí. Yo no sé nada de eso. ¿Cómo se mastica eso? ¿Cómo se digiere? ¿Qué es? Eso da mucho miedo hoy en día. Bueno, voy a empezar por la última para darte la introducción. Si yo seguramente hubiese llegado en el 2010 y te digo, oye, ya no van a existir más los BlackBerry porque esto va a migrar a los smartphones. Probablemente yo te hubiera dicho, dame tu PIN y yo te digo que no. Y me miras mal y me bloqueas y no me das el PIN. Seguramente. Las monedas virtuales ciertamente son retadoras en este momento por su concepto disruptivo, ¿ok? Pero llegaron para quedarse. No es algo que va a desaparecer. ¿Por qué llegaron para quedarse? Porque nos hemos enfrentado a los pensum de estudio tradicionales que no quieren entender que estamos viviendo transformaciones. Nos estamos enfrentando a sociedades y a una estructura financiera que ha sido por mucho tiempo el elefante. Pero hay una sola bala, ¿no? Entonces necesitamos saber a cuál de los elefantes se le pegamos, ¿ok? Entonces estas estructuras están avaladas por plataformas tecnológicas absurdamente robustas, ¿no? ¿Qué ha pasado con las criptomonedas? ¿No? Y yo sigo con el tema a mí me fascinan los aviones, ¿no? Como Albert Einstein. ¿Qué ha pasado con el tema de las monedas virtuales? Que las monedas virtuales, como son tan visibles en este momento, cuando se caen, son como cuando se cae un avión, ¿no? Puede que haya muchos accidentes en las autopistas diariamente, pero esos no salen en las noticias, ¿no? Los de los carros o motos no salen. Pero si un avión se cae, el mundo entero va a recibir la noticia. Eso es lo que está ocurriendo con las monedas cripto. 1, 2. Quienes están liderando este mercado han sido esos jóvenes de los que te estoy hablando, que seguramente ni siquiera se estudian el plan de gobierno. Pero las monedas virtuales están avaladas detrás por tecnologías superpoderosas como el blockchain. Estos bloques de información son trazables, auditables, son tecnologías supremamente seguras que generan unos códigos que son exclusivos, que nos permitirían hacer cosas muy interesantes. Lo que pasa es que no los hemos utilizado correctamente por ese lado. Por el lado de las inversiones, entonces tenemos a los chicos que han sido curiosos de cómo hacer las inversiones en las bolsas, que anteriormente eso era intocable, ¿no? Eso no se tocaba, y que se ha abierto un mercado para todo el mundo. Para que tengas una idea, y esto siempre lo comento en mis podcasts, las acciones en las bolsas de valores
pues uno no llega y las compra directamente, sino que tienes un intermediario, un broker. Y anteriormente uno podía acceder con ciertas regulaciones a la compra de acciones. Pero no solamente era retador el tema de poderlas comprar, sino que además los costos eran y siguen siendo elevados. Las acciones hoy en día sacaron cientos de derivados, opciones, futuros, que son accesibles para cualquier tipo de mercado. Por el lado de las inversiones que son reguladas y que están en el mercado y que están para todo el mundo. Y por el lado de las monedas virtuales, entonces podemos acceder a cualquier cantidad de inversiones, ¿no? Y la obra de arte y el otro tema. Pero cuando tú ves las transacciones del mercado, muchas de ellas son absurdamente bajas. O sea, yo pudiera comprar hoy en día una opción del oro en el mercado cuya curva es creciente desde que existe en la bolsa de valores, con $80. Es un mercado que se abrió para todo el mundo. Y lo interesante de este tipo de mercados es que si estás en la dirección correcta, puedes ganar dinero sin importar si el mercado sube o baja. ¿Ok? Si el mercado baja y yo tengo una opción que se compra de forma correcta, un put, por ejemplo, yo pudiera percibir dinero porque el mercado cayó. Y si el mercado va subiendo y yo estoy en la dirección correcta, también puedo ganar. Entonces, ¿y desde dónde lo puedo hacer? Desde cualquier lugar. Cuando entrabas ahorita, te decía, dame un momento, por favor, que estoy haciendo unas compras. ¿Qué es lo importante de esto? Aprender la forma correcta de hacerla. Educarnos en el tema. Mi misión es esa. Yo quiero poder compartir la mayor cantidad de conocimiento en lo que yo sepa, tecnología o inversiones, a todo el mundo, porque es un mercado súper interesante que le abre oportunidades a todo aquel que hoy en día o se quedó sin trabajo, o no quiere salir de su casa, o quiere hacer inversiones y no sabe cómo hacerlo y tiene poquito dinero. Pero como todo aquello que desconocemos nos parece riesgoso, nos da miedo. Y no es que no sea riesgoso, todo tiene riesgo, pero es importante que salgamos de la zona de confort. Y bueno, yo te extiendo mi invitación a conocer este mundo, porque es un mundo muy bonito. Inclusive el mundo de las criptomonedas es algo que llegó para quedarse. Va a estar. Es que yo creo que también, mientras más uno aprenda, conozca, también el riesgo es menor. Sí, total. Obviamente, en la inversión de cada quien. Pero es que me parece interesante, o sea, como te decía, yo no sé mucho del tema, pero me parece interesante porque creo que debemos en general de aprender mucho más acerca de esos temas. Uh-huh. Inclusive debería ser algo que se ve desde el colegio. Totalmente. Si yo aprendo de matemáticas, aprendo de química, de física, de historia, ¿por qué no aprender de finanzas? ¿Por qué no aprender de finanzas, de economía, de cómo manejar las finanzas? Porque empiezas, por lo menos en este país, empiezas a manejarlas de manera individual desde que sales del colegio. Y como dice el libro de Padre Rico, Padre Pobre, ¿no? Te sales desde muy temprano de la carrera de ratas. Claro. Es súper importante. De verdad, esto aporta muchísimo valor. Por eso a mí me encantó y quise aplicarlo, porque además es el híbrido perfecto entre ese conocimiento que me encanta de las finanzas y un mundo que es tecnológico, aprovechar la tecnología para todo esto que se está haciendo, pero que puede ser interesante, ¿no? Y nuevamente con el ejemplo de los aviones. Mientras no tomemos conciencia de que el dinero es súper valioso y que parado es como un avión en pista, absurdamente costoso, se tiene que mover. Si no le damos fluidez, pues se va a quedar estancado y no crece. Como la educación, si no le damos fluidez, se queda estancada y no crece. Creo que es un mundo súper interesante. Para un momento como este, tan complejo, en el cual todo el mundo está pendiente de las noticias, no entender que puedo hacer cosas interesantes en temas de inversión y que puedo aprovechar las caídas del mercado, es algo que para mí en este momento no tiene sentido. Creo que es algo que todos deberíamos conocer. Pero volvemos al tema. No es solamente ahora. Queremos aprender para el día de mañana enseñando lo mismo de hace 100, 200 años. Totalmente. Pero es que ahora, en este momento,
Es un momento histórico porque lo que deja pandemia, por los presidentes, por las guerras que hay en diferentes partes del mundo. Pero mañana no sabemos. Mañana no sabemos si va a ser un poco mejor, un poco peor, si va a ser igual, si la guerra no va a ser aquí, si no se va a hacer en otra parte. Siempre va a haber cambios, siempre va a haber factores que determinan la vida de diferentes personas en diferentes países de cierta manera. Y cada vez los momentos son más acelerados, ¿no? Anteriormente, bueno, ¿no? Hacer un cambio llevaba mucho tiempo. Hoy en día la tecnología, la educación, la gente la no se salud, da cuenta que el teléfono que tenemos hoy en día, que hacemos lo que nos da prácticamente la gana con el teléfono, no lo teníamos hace 15, 16 años. Eso es increíble que ahora en la mano, y suena fácil, suena ridículo, porque nos hemos acostumbrado a tanta facilidad, que, ay, sí, este suena como un viejo, pero es que tienes cámara, tienes agenda, tienes juegos, tienes el correo, globalización, tienes el trabajo, acceso todo a cualquier tipo de información en cualquier momento. Creamos, recibimos, modificamos contenido en cualquier lugar, desde cualquier momento, en cualquier dispositivo. Globalización. Y eso puede ser tan preocupante o tan retador como lo queramos ver. Sí, sin duda. Sonia, cuéntanos dónde podemos informarnos más de lo que hace tu página web, redes sociales. Claro que sí, claro que sí. Mi compañía de consultoría se llama Ainos. La página es Ainos Moneymaker. Siempre la dejo disponible aquí para que puedan contactarme. Y a través de mis redes sociales, bien sea Instagram, bien sea LinkedIn, bien sea Facebook, por donde me quieran conseguir. Estoy con mi nombre, Sonia Rodríguez, en todas partes. Y es fácil de identificar porque mi Rodríguez es con S. Okay. Sonia Rodríguez. Entonces sí, me encantaría ponerme a disposición de quien quiera aprender. O sea, qué bueno. Me encanta enseñar y quiero compartir el conocimiento a quien quiera recibirlo. Importantísimo, qué bueno. Muchas gracias por la entrevista de hoy. No, gracias a ti por la invitación, ha sido súper enriquecedora y bueno, esperemos este mensaje llegue a todo el mundo a la velocidad a la cual llega la información a nuestros móviles, ¿no? Claro que sí. Tenemos una generación rescatable. Si se rescató la capa de ozono, ¿por qué no nuestros muchachos, no? Así claro que vamos a compartir eso está en nuestras manos y gracias a gente como tú, pues yo creo que lo lograremos. 2 centímetros para que el avión llegue a otro lugar. Así es. Gracias. A ti. Gracias, amigos, por estar con nosotros en otro episodio más de EduAction.